sentido del arte della vida, del arte de vivir, que la verdad de la vida no es únicamente de hacer la competición económica, el rendimiento económico, pero también otra cosa que la vida. Digamos, en el sur ya más el sentido de la poesía de la vida, de las relaciones, del descanso, de la amistad, de beber insieme, juntos. Pienso que, digamos, hay a hacer una simbiosis de los valores buenos que llegaron del norte, como la emancipación de la mujer, que se viene del norte también. Hay diversos sensos de libertad que viene más o menos del norte, bien, con que encuentre la historia del sur de Europa o de la antigua Grecia. Bien, pienso que el sur no debe hacer el mimetismo y tomar todo que viene del norte. La idea del desarrollo es una idea, una parte buena, una parte fea. El desarrollo, la parte buena, es cuando trae libertad, otra visión a los jóvenes frente a la autoridad paternal, patriarcal, que trae cosas importantes, pero también destruye, hace la destrucción de las comunidades, de las solidaridades tradicionales. Eso se debe conservar. Pienso que la idea fundamental del humano, del bien vivir humano, es que, que la persona individual se epanouisse como una, realiza sus aspiraciones, pero siempre en una comunidad, en una solidaridad con sus personas amadas, su familia, sus hermanos, su comunidad. Debemos hacer la indisolubilidad de la relación del individual y del común. Es esto que es importante. No debe se destruir el individual en una visión comunitaria que se vuelve totalitaria, pero no debemos disolver las comunidades en un individualismo egoísta o egocéntrico. Es esto la vida. Estava ocupada pelas tropas alemãs. Vários grupos de franceses não aceitaram que a Alemanha, que a França tivesse de joelho perante a Alemanha. Os franceses se organizaram em torno de alguns partidos e do Partido Comunista principalmente. Tinha um jovem do Partido Comunista chamado Edgar Morin, que comandava um grupo de resistentes. O partido tinha uma estrutura piramidal e o Edgar Morin recebia ordens de uma senhora que morava no Marais, no 6º andar de um edifício. Chegou o momento de desenvolver uma ação de largo alcance e os grupos deveriam trabalhar coordenadamente. O Edgar Morin deveria ir à casa dessa senhora para receber as instruções de como seu grupo deveria operar naquele momento. Ao chegar no edifício, no momento que ele começou a subir a escada, ele teve uma sensação, uma coisa imprevisível, uma incerteza, e voltou. Ele voltou. Ele não subiu. Lá em cima, a senhora estava presa e tinha uma patrulha de Gestapo esperando pelos contactos para prendê-los todos. Por não ter subido aquela escada, hoje nós temos o método, temos a complexidade, temos as crises civilizacionais e temos essa figura fantástica que ilumina nosso século. Obrigado, Edgar Morin. A gente não deve subir as escadas imprevisíveis. Nosotros estamos
en un mundo en transformación y que nosotros debemos transformar la transformación, porque la transformación de hoy día que se hace va en direcciones que me parecen muy feas. Por un lado, son un proceso de degradación general, no únicamente de la naturaleza, pero también de la civilización, nuevas fuerzas de barbarie sobre la planeta, con todas las perturbaciones juntas, digamos, desastres. La otra vía que parece maravilloso por algunos tecnócratas alucinados es el transhumanismo, que va a dar poder subhumanos sobre la muerte, inmortalidad, que la inteligencia artificial va a hacer todas las cosas, que nosotros estamos en una libertad subhumana. Esta visión es también una visión un poco de delirio, porque no podemos atrasar la muerte, no podemos vencer la muerte, no podemos eliminar los bacterias, los virus que van a se multiplicar, que son capaces de transformarse, que son indispensables también a la biosfera. No podemos vencer. Y también nosotros, la pandemia ha demostrado que a pesar de todo el poder humano sobre los misiles, sobre los viajes espaciales, sobre la técnica, sobre el control de todas las cosas, estamos enfermos al frente de la muerte, en frente de la enfermedad, en frente del dolor de perder a la persona que nosotros amamos, queremos. La leçon es que no hay únicamente esta altura, esta grandeza humana, hay también la humildad, la enfermedad humana, que no debemos ver los dos aspectos. Es una lección capital de las cosas. Y si debemos saber que hoy progreso científico, técnico, económico, no significa progreso humano en las relaciones entre los humanos. Al contrario, vemos una regresión ética, una regresión moral, una regresión intelectual, porque hoy día toda esta gente piensa que pensar es únicamente calcular, hacer cálculo del crecimiento, cálculo del Producto Nacional Bruto, producto del sondaje, cálculo. No puede cuantificar la vida, la muerte, no se puede. También estamos en una historia de transformación en el peor, y que debemos cambiar la transformación. Ese es el problema. Bien, entonces pienso que la lección para nosotros es meditar, pensar y también ir a unirnos los otros. Tenemos una gran diversidad de pensamientos, de visión del mundo, pero en esta diversidad hay una unidad del destino humano, que nosotros somos todos una parte del destino, y cada persona tiene en su mismo la totalidad del destino humano. Es esto que debemos hacer, la unión. Y con esta unión, encontrar la nueva vía, pensar la nueva vía, trabajar a la nueva vía, unir las fuerzas para la nueva vía. Ese es el camino. Yo sé que es muy difícil. Yo conozco ahora la situación, la peor situación es la del Brasil, del punto de vista de la pandemia, del punto de vista del virus, del punto de vista de la salud, del sanitario, del punto de vista social y político también, lo sabe muy bien. Y también pienso que está al fondo de la regresión que se puede encontrar las fuerzas de renovación,
Entonces, no podemos dar una profecía de felicidad, podemos dar au contraire una voluntad de trabajar a través todos los obstáculos, todos los desafíos para transformar la transformación. Es esto el punto fundamental. Gracias. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Morin! Viva! Edgar, comment tu vas? Voilà, tu vois, je suis entouré de mes amis brésiliens et c'est le jour de ton anniversaire. Nous sommes tous très émus de savoir que tu as tes 99 ans, mais nous serons encore plus contents et on sera plus heureux de pouvoir fêter l'année prochaine tes 100 ans. Et on va être tous ensemble pour que tu puisses partager avec nous tous tes grands souvenirs et surtout toute ta grande gentillesse avec tout le monde. Et nous te souhaitons joyeux anniversaire. Moi, je suis à la Tourbie. Ciao, ciao. O directeur Maurício Amazonas et l'organisateur de cette fête, le professeur Jean Liud, m'ont demandé de te dire un mot, te dire de la joie que nous sommes pour t'avoir avec nous, avec le débat, les livres, les écrits, toutes les idées que tu réponds à tout moment. Et donc, te remercier pour être là avec nous, en désirant que tu continues avec nous encore plusieurs années. Merci, au revoir. Du Portugal, bon anniversaire. Merci pour tout. Morin, você é uma grande inspiração para todos nós, uma presença constante no nosso meio, entre os nossos alunos e professores e colegas, e que continue por muitos anos ainda sendo uma grande inspiração. Feliz aniversário. Parabéns, Morin. Muita luz, muita saúde no seu caminho e obrigada por sempre iluminar e nos inspirar nessa trajetória da ciência. Obrigada. Parabéns. Bon anniversaire pour toi. Como disse a Cristiane, você é uma inspiração para nós, realmente. Esperamos que realmente possamos comemorar o 100º aniversário, o ano que vem. Au revoir. Bom dia, Edgar Morin. Parabéns, muitas felicidades. Obrigado por todas as suas contribuições, que certamente são de grande valor no CDS e ao redor do mundo. E muito mais anos de vida para você. Professor Edgar Morin, e obrigado pelas contribuições. Parabéns. Muito obrigado por suas inúmeras contribuições para a ciência e, muito além disso, para a vida, eu diria. Muito obrigado pela brilhante palestra que você nos concedeu esse ano. Foi você que deu um presente para a gente, né, no seu aniversário, e que você possa estar conosco novamente no seu centenário ano que vem. Muito obrigado e aqui o meu grande abraço, parabéns. Morin, felicidades nesses seus 99 anos de vida, que venham muitos outros anos pela frente e muitos anos ainda de reflexão em torno de toda a sua pauta aí de complexidade e de conhecimento. Parabéns. Parabéns, Morin, pelo teu aniversário. A tua obra e a tua vida são um exemplo para nós. Rumo aos 100 anos. Monsieur Morin, en premier lieu, je voudrais vous remercier pour l'impact très fort que vos mots, vos cours à Lisbonne, il y a déjà quelques décennies, quand j'étais étudiant qui terminait son lycée et qui rentrait à l'université, j'ai eu la possibilité de suivre vos conférences à l'université de Lisbonne et qui m'ont appris un certain nombre de choses qui forment, je crois,
la vision que j'ai moi-même du monde aujourd'hui. Et vous l'avez fait et vous avez eu cette influence sans le savoir sur moi, mais vous le savez là, sur des milliers de personnes partout dans le monde. Je vous félicite aussi au nom du Conseil international de philosophie et sciences humaines. Je crois que le Conseil aujourd'hui a une approche à l'intervention, à sa collaboration avec l'UNESCO, mais son engagement dans la société, qui va beaucoup dans les lignes de réflexion que vous avez proposées, que vous continuez à proposer. Je crois que la conférence mondiale des humanités en 2017 et la prochaine conférence en Europe, les travaux qui se font désormais en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, sont beaucoup dans cette perspective qui brise toutes les frontières, tout en gardant au cœur la compréhension ou l'effort de comprendre le phénomène humain et ses rapports avec la nature. D'ailleurs, c'est ça qui m'a enchanté, si vous voulez, alors que j'hésitais beaucoup entre sciences naturelles et sciences humaines. Et en lisant vos livres, j'ai compris que c'était pas besoin de faire le choix, qu'on pouvait bien sûr garder l'attention sur le comportement humain avec une inscription complète sur la nature et en comprenant les contradictions de ce comportement humain dans un cadre beaucoup plus général qui s'intéresse au phénomène et qui garde les disciplines comme des outils pour la recherche ancrés sur la méthode. Alors voilà, on ne se connaît pas, mais nous avons des amis en commun. Et je suis très très heureux de me joindre à eux en vous félicitant pour votre anniversaire. À la prochaine. Merci. Há pessoas que não precisam comemorar aniversário, porque elas são imortais. Imortais na obra, imortais na marca que elas deixaram sobre a terra. Morin é um desses que tem uma marca tão forte que é um homem imortal, independente de quantos anos ele tenha e quantos ainda vier a ter. De qualquer maneira, vale a pena sim comemorar mais um aniversário dele. Não só dando parabéns a ele, mas parabéns a todos nós que somos seus alunos, seus discípulos e que tivemos a sorte de sermos seus amigos. Parabéns, Morin, parabéns ao mundo que tem você. Boa tarde, professor Edgar Morin. Gostaria de lhe transmitir os meus parabéns pelo dia de ontem, pelo seu aniversário, por ter completado 99 anos de vida. Para nós é um grande privilégio poder fazer esta pequena gravação e gostaria de agradecer ao professor João Nilde Viana pelo convite. Sou Sónia Silva Vitória, professora da Universidade de Cabo Verde, vivo na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, sou geóloga e também faço parte da Comissão Científica e Coordenadora do Programa Doutoral Gestão e Políticas Ambientais, do qual o professor João Nilde Viana também é coordenador e membro. Para nós é um grande privilégio contar com a sua experiência, os seus conhecimentos ao longo da sua vida, todo o seu percurso académico e profissional, os ensinamentos que nos tem proporcionado. Tive o privilégio de assistir à sua conferência no passado 5 de junho, em comemoração do Dia Mundial do Ambiente, em que nos apresenta o mundo pós-Covid-19. De facto, é um tema bastante transversal e pertinente para toda a humanidade. Os seus conhecimentos, a sua forma consciente e global de como apresenta o mundo, as relações humanas, as relações do homem com o ambiente, são de facto ensinamentos para toda a vida. Por isso nós gostaríamos de agradecer, eu gostaria pessoalmente de lhe agradecer pela oportunidade que nos tem dado através de conferências, debates, mas também das suas obras, por todo o conhecimento, sobretudo sobre as questões da ética humana, as relações humanas, a forma como o ser humano se comporta perante o ambiente. Mais uma vez, desejar-lhe muita saúde, muitas felicidades e que nos possa continuar a proporcionar bons momentos de reflexão, como tem vindo a fazer. Muito obrigada. Vous êtes l'étoile
que illumine le ciel de nossa inteligência. Feliz, heureux aniversário. Edgar Morin, é um prazer muito grande, é um prazer enorme, é um privilégio estarmos aqui podendo comemorar mais um aniversário seu. Em nome do Centro de Desenvolvimento Sustentável, meu próprio e de nossos colegas, né, nós queremos agradecer toda essa contribuição que você nos trouxe ao longo de todos esses anos. É sempre uma fonte de inspiração profunda, que sempre ilumina os nossos caminhos. Você, com certeza, é uma das pedras fundamentais sobre o qual o nosso centro se estrutura. Assim, gostaríamos de agradecer mais uma vez. Possamos sempre contar com a sua lucidez, o seu amor à vida, que é justamente a luz da inteligência e o amor à vida que podem ajudar a fazer com que o mundo seja realmente um lugar mais sustentável. Muito obrigado, Morin. Entonces, voy a hacer mi conclusión. La conclusión no es una conclusión pesimista, no es una conclusión optimista, porque en mi vida yo vi tantas veces que las probabilidades evidentes no llegan, porque llega el improviso, la cosa que no se expectaba. Esto llegó durante la Segunda Guerra Mundial que yo viví, con la resistencia de Moscú y de Stalingrado, con la intervención de los Estados Unidos. Digamos, la historia puede cambiar de camino. No sé, no hay una certidumbre de una fatalidad, digamos, de los desastres. Entonces, por eso que debemos tener la vida y la posibilidad de hacer el nuevo camino, como siempre en el mundo y la historia humana se encuentra en una lucha entre dos enemigos inseparables, Eros, que son las fuerzas de unión, de amor, de simpatía, de solidaridad, y Thanatos, que significa la fuerza de destrucción, de muerte, de división. Es la lucha permanente en la historia de la humanidad, y por se puede en la historia del mundo. Digamos, tomamos el partido de esas fuerzas que nos permiten de esperar en un porvenir mejor. No podemos pensar que vamos a llegar a un estado de armonía final de la historia, ¿no? La historia va a continuar, siempre continuar. No pensemos a un sueño de armonía total, no. Debemos a un mundo mejor, no más el mejor de los mundos que el mundo artificial y finalmente terrible, porque no hay más libertad, no hay más acontecimiento y creatividad, no más el mejor del mundo, pero nosotros debemos querer un mundo mejor y hay esta posibilidad. Esto es el final del mensaje. Saludos.